Acuario, ¿cómo andan mis bebés? Bueno, pues bienvenidos, mi amor, a tu horóscopo semanal. Vamos con esta arrancada del mes de noviembre, mes número 11 de este año 2023. Por supuesto, mi amor, toda la información que las cartas nos quieran revelar, yo siempre voy a estar aquí lista para comunicarte. Recuerda que son lecturas generales, Acuario, atrapa lo que sea para ti, lo que no, libéralo al universo. Y también recuerda visualizar tu signo ascendente, Luna y Venus para que completes toda la información para esta primera semana del mes de noviembre. Bueno, pues mis bebecitos acuarianos, mira quién está aquí, el bello Toby. Hola Acuario, ¿cómo estás? Un besito, mi amor, te envía tu precioso perrito Toby, tan lindo, ¿verdad? Bueno, pues te mando muchos besitos, mis bebés de mi corazón, sabes que te quiero mucho. Este horóscopo Acuario de esta semana va a ser un poquito más corto, porque voy a estar viajando. Entonces, bueno, pues estoy grabando 3 días antes para poder dejar, bueno, pues las energías para esta semana. Pero lo estoy haciendo un poquito más corto, bueno, pues para que me dé tiempo a preparar, bueno, las condiciones de mi viaje, ¿verdad? Pero no quería que nos quedáramos todos sin las energías de esta semana, así que está Mami Tati aquí, ¿verdad? Te mando besitos, cariño, y vamos con tus energías. Vamos con tus energías, cariño mío. A ver qué nos dice 8C. Comenzamos tu lectura. Bueno, yo siempre me río con la energía de Acuario. El juego. Ay, Dios. Mira, me río porque salen energías únicas. A mí me encanta leerte. Mira, el juego. Andas juguetón, ¿verdad? Eso fue lo primero que pensé. Andas ahí todo. Ay, yo no voy a tomarme las cosas tan a pecho, Tati. Esta semana vengo suave. Me voy a dejar fluir las cosas que sucedan. Mira, que pasen como tengan que pasar. Yo voy a intentar, así como está mostrando esta imagen, ¿verdad? Es la imagen de un payaso. El payaso es ese personaje maravilloso, porque realmente eso es un trabajo increíble. Ser payaso es algo bien, yo te digo, hay que tener un talento increíble, ¿verdad? Y un don increíble. Es ese personaje que alegra el tiempo, ¿verdad? Ya sea la función de circo, porque además el payaso es una estrella de circo, por así decirlo, es un personaje circense. Y puede ser también en una fiesta, ¿verdad? Los niños los alegra y demás. Es la persona que nos hace reír debajo de ese disfraz. Pero fíjate, puede ser que esta sea tu energía. No voy a estar tomándome las cosas tan a pecho. Voy a tratar de dejarme fluir y jugar, divertirme y gozar de lo lindo. No voy a andar todo ahí cabizbajo. No, porque de todas maneras las cosas se resuelven cuando tienen que resolverse. Las cosas pasan cuando tienen que pasar. Eso es real. Ahora, el payaso es una persona común y corriente como tú y como yo, ¿verdad? Se viste de payaso porque ese es su personaje, ese es su trabajo, es su personaje, ¿verdad? El payaso es un personaje, pero por dentro está el ser humano. Y de esto incluso se han escrito poemas, canciones, ríe payaso, ¿verdad? Nadie sabe por dentro cómo está el payaso. Nadie sabe por dentro las batallas que está librando esa persona, que incluso con todas sus batallas, con todos sus problemas, se pone su traje y va a hacernos reír a todos, ¿verdad? Se dice que, bueno, pues que en ocasiones, claro que sí, ese ser humano tiene que tener conflictos como lo tenemos tú y como los tenemos yo, lo tengo yo. Bueno, pues puede ser que esto te esté pasando, que te estés metiendo ahí en un personaje y estés diciendo, bueno, voy a hacer reír a la gente, no quiero que nadie se preocupe por mí, yo estoy encantado de la vida, si he estado mejor no me acuerdo, pero por dentro quizás haya algo que realmente no esté marchando del todo bien, pero tú no quieres preocupar a tus seres queridos quizás y a las demás personas. Bueno, me tuve que reír porque andas así, andas como, ay no, yo voy a intentar pasármela bien, tampoco es que me lo voy a tomar tan a pecho. Bueno, vamos a ver qué dice el tarot. Déjame en comentarios si tú andas así, porque yo siento que sí tienes algunas cositas, pero no quieres preocupar a las demás personas. Pero a Mami Tati se las puedes contar, acuérdate. Bueno, espero tus comentarios, vamos allá. Hay un 3 de bastos aquí, la carta de... Fíjate, está la carta de la templanza, la carta del mago. Qué interesante está esto, el mago. Y un caballero de pentáculos. Ok, energías para esta semana. Tienes como carta clave un caballero de copas.
Me gusta mucho lo que estoy viendo aquí, ¿verdad? Mira, tampoco es que han salido conflictos, ni ha salido un diablo aquí, ni nada de eso. No, no, no. El 3 de bastos habla de una decisión que ya tú tomaste, que no has ejecutado todavía esa decisión porque falta que ocurra algo específicamente, ¿verdad? Si tú te fijas, es una persona que está parada ahí esperando que acabe de llegar ese barco para montarse y marcharse. Entonces, bueno, pues aquí puede ser que algunos acuarianos estén esperando que ocurra algo muy puntual, muy específico para tú poder ejecutar la acción y de esa decisión que tú tomaste, ¿verdad? Ejecutar la decisión en cuestión. Mira, yo siento que hay algunos acuarianos que están en medio de decidir algo en su vida importante. Para algunos puede ser trabajo, para otros puede ser alguna situación familiar. Es eso que está debajo del payaso, lo que te hablaba. Es algo que no te está sentando del todo bien, pero sin embargo tú quieres ya tú la decisión la tomaste, pero tú quieres que acabe de ocurrir eso que tiene que ocurrir para tú acabar de decidir. Puede ser también, y a mí me está llegando intuitivamente esto, que para algunos acuarianos es que tú estás esperando exactamente que aparezca una personita especial. Puede ser que esté contigo en contacto cero o una persona que, por ejemplo, una relación de estas de idas y venidas, estás esperando que reaparezca nuevamente para sentar a esta persona y decirle las 3 verdades en su cara y acabar definitivamente esa relación que no te hace feliz. O puede ser para los que están en contacto cero, acabar de cerrar un ciclo. Estoy intuyendo esto. Puede ser otra cosa, ve adaptando la lectura. Pero yo lo que sé es que en esta semana tú estás esperando que ocurra algún desenlace para tú poder tomar esa decisión definitivamente. Yo te digo tomarla no, porque ya la tomaste. Esta persona está parada ahí esperando el barco. Ya tú la decisión la tomaste, ¿verdad? Esta persona se monta en el barco. Lo que está esperando es que llegue, que ancle para poderse subir. Entonces algo va a ocurrir. Yo te diría que es lo que tú estás esperando para acabar de ejecutar ese plan que tú tienes. ¿Lo vas a lograr? Mira, todavía en esta semana esto no va a ocurrir. No va a ocurrir. Sale la templanza y la templanza habla de paciencia, ¿verdad? Y es algo que nosotros no tenemos mucho, la verdad que no. Acuario no es de los más pacientes. Hijo de Mamitati, ¿verdad? Porque yo tampoco. Pero bueno, te está diciendo calma. Esto va a ocurrir, pero requiere todavía tiempo. Hay algo que se va a materializar, pero el factor tiempo tiene que ver. Por ejemplo, si tú estás esperando acabar de emigrar, puede ser que estés esperando los documentos y eso no depende de ti, depende de los asuntos legales, de las oficinas que te lo envíen, en fin. Te pongo este ejemplo, puede ser, estás esperando acabarte de cambiar de trabajo, pero eso depende de que agilicen la contratación en el nuevo empleo, no depende de ti el factor tiempo, ¿verdad? Si tú lo que quieres, por ejemplo, es mudarte de casa, es el factor tiempo. Tengo que buscar la casa adecuada y de ahí hacer toda la documentación para poder cambiarme de casa o comprar esa casa o comprarme ese auto, por ejemplo. Hay cosas que no dependen de ti. Yo lo que veo aquí es que hay algo que no depende de ti y te está diciendo la templanza, eso va a ocurrir, eso va a llegar, ese barco va a anclar, eso no se va a quedar en el mar, no, va a anclar. Pero todavía requiere un poquito de tiempo. Te está diciendo la templanza básicamente paciencia. Así que por esta semana yo te siento una semana en paz, porque la templanza habla de eso, de mucha paz. Tú estás con calma, tú sabes que hay cosas que no dependen de ti y no las vas a estar queriendo apresurar para nada, te vas a tomar tu tiempo y va a ser una semana tranquila y equilibrada. También están abiertas las comunicaciones, ¿eh? Puede ser que para algunos que están en contacto cero, definitivamente yo tengo aquí 2 caballeros, esta persona se comunique contigo por esta semana. Yo te diría ya aspectado al fin de semana para los que están en contacto cero con su personita especial. Mira, tienes aquí la carta del mago. Va a ser una semana muy diligente, donde tú vas a estar trabajando mucho, pero también vas a estarte ganando tu dinero honradamente. No hay de qué preocuparse. El mago habla también, no hay cartas de despido, ni mucho menos, ¿verdad? Una semana tranquila. El mago también habla de nuevos comienzos. Atentos los acuarianos que no tienen empleo, vas a estar encontrando empleo definitivamente, ¿eh? Hay un nuevo comienzo aquí donde tú vas a tener todo el conocimiento y vas a poder hacer esa labor sin ningún tipo de complicaciones.
El caballero de pentáculos te está anunciando noticias que tienen que ver con dinero. Algunos acuarianos, puede ser que lo que tú estés esperando aquí que se resuelva sea un dinero que estás esperando que te paguen, una sentencia judicial o algo así. Finalmente te llega la noticia y posteriormente te va a llegar el dinero, claro que sí. Yo siento aquí que llegan buenas noticias para ti, pero noticias que tienen que ver con trabajo y con dinero también. Así que aprovecha, ¿verdad? Puede ser que te llegue, por ejemplo, la información, hey, te van a aumentar el salario, o nos lo aumentaron a todos aquí en este centro de trabajo, o una bonificación extra. También por Navidad, por fin de año. Hay algunas compañías que lo adelantan y lo ponen ahora para noviembre también, puede ser. Está en dependencia de donde tú trabajes y cómo se mueva, bueno, pues la jefatura, ¿verdad?, del lugar donde tú trabajas. También puede ser para los que están jubilados, que reciben un cheque, una pensión de jubilación, puede ser que te estén aumentando la pensión o te den un obsequio que tenga que ver con algo material, con dinero o así. Algunos acuarianos que han solicitado una ayuda financiera, alguna institución financiera, que hayas estado un poco paralizado por ahí porque necesitas firmar unos documentos o algo así, recibes noticias en esta semana. Noticias del préstamo que estás solicitando o alguna gestión que algunos quieran hacer de comprarse una casa, un auto nuevo o algo así, recibes noticias. Hay buenas noticias en esta semana. Tu carta clave, hablar, ¿verdad? La comunicación va a ser clave para ti en esta semana. Comunicarte correctamente, equilibradamente, porque la carta de la templanza habla de equilibrio. Equilibradamente, hablar desde el amor. Yo siento aquí conversaciones de amor. Hay algunos acuarianos incluso que están casados y que están en pareja y van a estar conversando con su pareja algunos asuntos quizás que tengan que ver con las finanzas de la casa o con algunos planes a futuro, pero habla desde el amor. Esta es la clave. La clave para ti esta semana es este caballero de copas que anuncia muy buenas noticias, pero que tú las asimiles con amor, con cariño y tu comunicación sea tal cual. Mucha información, ¿verdad? Vamos con, pero una lectura muy bonita. Me ha gustado mucho tu lectura. Vamos con el oráculo de fin de ciclo. Vamos a ver qué te dice, mi amor. Mira, ha salido aquí el cambio y ha salido, y está en la energía del carro, y ha salido el hombre importante. Algunos van a estar viajando, al igual que Mami Tati, ¿verdad? Sí. Algunos van a estar viajando, otros van a estar quizás con una muy buena comunicación. A mí el carro siempre me lleva a viaje, a comunicación y a avance. Pero ahora, aquí está hablando de cambios. Vienen cambios importantes para ti. Y es esta decisión que ya tú tomaste. Aprovecha este tiempo porque esos cambios te van a traer mucha estabilidad. A veces el cambio nos asusta un poco, pero estos cambios que están llegando a tu vida, Acuario, te van a traer estabilidad. Es lo que yo estoy sintiendo aquí con esta carta. Tienes aquí el hombre importante. Puede ser que estés lidiando con algún jefe, puede ser, es una energía masculina, es una persona importante, te está diciendo. Puede ser que te resuelva un problema que tú tienes o te viabilice una gestión que tú estás haciendo, o sea, con tu jefe inmediato, ¿verdad? Es alguien bien importante que te va a tender su mano amiga. Va a ser alguien que te va a ayudar. Tienes números de bendición aquí, el número 14, el número 1, el número 9 y número 13. Y el número 4 también. Vamos a ver qué te dicen las hadas. Las hadas te van a dar un consejo, mi amor, para esta semana. Vamos a ver qué te dicen. ¿A quién debes perdonar? ¿Viste que siempre te descubren algo? A ver, ¿a quién debes perdonar? Cuando te liberes de tus antiguas iras y resentimientos, descubrirás que tus deseos se hacen realidad. Acuario, perdona. Mira, si no puedes buscar a esa persona que tanto te lastimó para decirle, oye, te perdono. Aunque no te pida perdón, no importa. Hay personas que no piden perdón, ni aunque tú las mates, nada. Perdonándome la frase coloquial, ni aunque tú las tortures, no piden perdón. Pero nosotros necesitamos liberarnos. Y te dice, fíjate lo que te dicen las hadas. Cuando tú te liberes de tus antiguas iras, resentimientos y todo eso, tus deseos se van a hacer realidad. ¿Qué es más importante? ¿Guardarle rencor a una persona o que tus deseos se hagan realidad? Tú me dejas saber. Para mí es que mis deseos se hagan realidad y que mi vida avance. Ya lo que pasó, pasó. A echarle tierra y a darle pisón a eso. Ya eso
terminó, del pasado se aprende. Hay que perdonar, porque perdonar es liberador. A quien nos bendice es a nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, ya sabes, siempre hay un regañito, pero con mucho cariño, mi amor. Sabes que te quiero mucho. Vamos a ver con qué signos vas a estar lidiando. Tienes aquí a Libra, signo de aire. Tienes aquí a Piscis, signo de agua. Tienes Acuario con Acuario, signo de aire. Y tienes por aquí a Cáncer, signo de agua. En el fondo del mazo tienes a Leo, signo de fuego. Besitos, Acuario, mi bebé. Perdona y libérate, ¿verdad? Para que tus deseos se hagan realidad. Regálame tu like, comparte si te apetece, activa la campanita. Y yo, como siempre, mi amor, deseándote una excelente semana. No te pierdas la comunidad, que voy a estar poniendo algunas cositas de mi viaje. Así que no te lo puedes perder, ¿eh? Te quiero mucho, mi amor. Namaste. Bye, bye.